Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de reseña literaria. Perdón. El día de hoy les quiero platicar, les quiero compartir un libro formidable que se llama Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía. Es esta chulada, escrita por Christopher Phillips. Y les quiero compartir un poquito sobre este libro porque si a ustedes les gusta la filosofía o si a ustedes no les gusta la filosofía porque nunca la entendieron en la escuela o consideran que la filosofía no sirve para nada, pues quizá este bonito libro les ayude a cambiar de opinión. Entonces, quiero que me acompañen si tienen tiempo para que platiquemos un poquito sobre este bonito libro. En primer lugar, antes de comenzar, pues quiero agradecerles a todos aquellos que me verán en vivo y también a aquellos que se animarán a verme de forma diferida. El día de hoy es un día importante porque el día de hoy, que es 23 de septiembre, es el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para todos aquellos que seguramente llegan a ver alguna vez las mañaneras, pues seguramente verán que hay un pequeño recuadro en la parte derecha de la imagen en donde hay algún intérprete de lengua de señas que nos comparte el mensaje de aquellos que están en la mañanera. Y esto se hizo una cuestión oficial a partir del 10 de junio del 2005. Se reconoció la lengua de señas mexicana como una lengua oficial y el día de hoy pues es un día importante para todos aquellos que estamos interesados en esta lengua, que estamos aprendiendo sobre esta lengua y por supuesto para todos aquellos que forman parte de la comunidad sorda y para aquellos que tienen familiares que tienen esta circunstancia porque aprender lengua de señas pues nos permite tener mayor inclusión. Entonces hoy es un día importante en este aspecto y quería compartírselos porque en ocasiones pues se nos olvida que hay días especiales o días relevantes o días históricos y creo que es pertinente en ocasiones recordarlo. Entonces les quiero platicar sobre este libro. Este libro tuve el gusto que me lo regaló mi esposa, Sujin, y me lo regaló porque sabe que me fascina la filosofía. Hace muchos, muchos, muchos años, antes de yo elegir ser psicólogo, había elegido ser profesor de literatura y había elegido también, o había pensado, mejor dicho, en ser filósofo. Entonces, pues la filosofía es parte de esta intención que tengo de en algún momento seguir estudiando y bueno, pues seguramente en algún momento haré la licenciatura en filosofía. Sin embargo, es interesantísimo porque en muchas ocasiones la gente se pregunta ¿y para qué sirve un filósofo? Y entonces este tipo de libros del que hoy les voy a hablar pues nos invitan a darnos cuenta de que la filosofía sigue muy viva, aunque en muchas ocasiones, como ocurre cotidianamente con muchas carreras, hay un grupo, un pequeño nicho de personas que solo quieren que esto se enseñe en las academias y que a veces se les dificulta el compartir estas ideas con el resto de la gente. Entonces en la filosofía también acontece así, tenemos filósofos muy académicos, muy de investigación, muy de universidades y tenemos filósofos que intentan llevar la filosofía a toda la gente. Y este libro es una invitación muy estructurada, muy interesante, una propuesta bastante, bastante actual para llevar la filosofía a más gente. Entonces, les platico brevemente de qué va el libro, leyendo lo que dice en la parte posterior. Entonces, aquí nos dice, hace mucho tiempo que la filosofía pareciera haber renunciado a su papel como guía en la vida de las personas y haber dejado esta función a la ciencia, la política, la autoayuda o la cultura del éxito económico y laboral. Sin embargo, las grandes preguntas de la vida como ¿qué significado tiene el amor y la amistad? ¿Cómo puedo saber si he actuado correctamente? ¿Por qué me angustia envejecer? No se responden tan fácilmente desde ninguna de estas trincheras. En este libro, Christopher Phillips relata su aventura de regresar la filosofía a la gente, a donde pertenece, a través de la organización de espacios de diálogo y convivencias en librerías, cafés, escuelas, incluso en prisiones. En estas tertulias, la pregunta por el sentido de la vida se discute con la misma tranquilidad y alegría con la que se comparte una taza de café entre amigos.
Entonces, ¿de qué va el libro? El libro es una propuesta muy interesante de Christopher Phillips que invita a abrir espacios para dialogar, y invita a abrir espacios para filosofar, para hacernos preguntas, para cuestionar algunos de los paradigmas o ideas firmemente aprendidas que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Y él va narrando en este libro diversas experiencias en las cuales él empezó a compartir estos diálogos y va haciendo una especie de transcripción de cómo son los diálogos. Y digo es una especie porque en realidad el diálogo se da en vivo, no se graba, se maneja de forma libre durante una hora, hora y media, 2 horas. Y entonces él lo que hace es un poco recordar cómo fueron estos diálogos y algunas de las preguntas que se compartieron durante estos encuentros que se llaman Sócrates Café, porque generalmente él sugiere que se realicen en cafeterías, y él ha hecho este tipo de eventos en escuelas, en prisiones, en orfanatos, en asilos. Entonces es interesante porque va narrando un poco cómo desde ciertos puntos de vista, dependiendo de en dónde se analicen algunas preguntas, las posturas y las perspectivas son diametralmente opuestas, y cómo se dialoga entre gente que a veces opina lo contrario a la persona que primero habló, y cómo se resuelven diferencias y cómo se llega a veces a algún tipo de conclusión, aunque en la mayoría de los casos, y él así lo menciona, el objetivo es no llegar a conclusiones, sino abrir más preguntas. Él considera que estos cafés, o Sócrates cafés, como les llama, son útiles si la gente, más que llevarse respuestas, se lleva más preguntas. Entonces es muy interesante porque al final del libro él lo que hace es dar una serie de pautas, una serie de sugerencias para invitar a los lectores, a las lectoras, a que puedan abrir estos espacios de diálogo en sus respectivos espacios, en sus escuelas, en sus trabajos, en sus grupos religiosos, en sus grupos de convivencia, en sus clubes de lectura. Entonces es una propuesta muy interesante de este autor, que les platicaré brevemente quién es, a partir de leer lo que aquí nos dice. Christopher Phillips, que nació en 1959, es escritor, educador, conferencista, activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método socrático. Es autor de los libros Sócrates Café, 6 preguntas de Sócrates, Sócrates enamorado y La filosofía de ser niños. Entonces, aquí el Publishers Weekly menciona una interesante combinación de memorias y reflexión filosófica. Christopher Phillips muestra con éxito un método cautivador para lograr que la filosofía prospere más ampliamente. Entonces, en términos generales, es un ensayo. Aquí aparece, ¿sí? Ensayo. Es un ensayo en donde él comparte algunas de las anécdotas que le han venido surgiendo. Inicia compartiendo lo que sería un diálogo en un Sócrates Café, y posteriormente empieza a narrar cómo fue que él llegó a empezar a establecer estos diálogos. A mí me gusta mucho compartirles habitualmente quién es la persona que está escribiendo los textos que yo recomiendo. A ver si se alcanza a ver. Bueno, este cuate es Christopher Phillips. Y aquí, por ejemplo, pueden ver una foto de un Sócrates Café. Esos son los ejercicios que se van haciendo. Y lo interesante es realizarlos de manera constante, en el mismo horario, en el mismo día, y tratar de que las preguntas no las haga la persona que está al frente del grupo, sino que se le pregunte a la gente de qué quieren que platiquemos el día de hoy. Entonces se pide una lluvia de ideas de cuáles son las preguntas que la gente sugiere. Por ejemplo, alguien podría preguntar: yo quiero saber qué es el amor, o yo quiero saber qué es la soledad, o yo quiero saber por qué da miedo cambiar. Y entonces las propuestas que la gente da se van anotando en un pizarrón, se utiliza el método de votación para que esto sea democrático, y a partir de ello se elige la pregunta con la cual se va a comenzar. Y se utiliza el método socrático para tratar de dilucidar si en realidad la gente tiene claro qué es eso que llama soledad, qué es eso que llama amor, qué es eso que llama miedo, qué es eso que llama cambio. Y es muy interesante los ejemplos que él va mostrando. Nos dejan claro que en muchas ocasiones no tenemos muy bien definidos algunos aspectos.
En teoría los entendemos, sin embargo cuando nos piden que los definamos es ahí donde entramos en conflicto. Y por el otro lado es también interesante indagar sobre cómo en ocasiones, aunque no lo tenemos muy claro, defendemos con la vida algunas perspectivas y resulta que si vemos ejemplos o contraejemplos o experiencias diversas, quizá nuestro concepto inicial cambie. Entonces es muy interesante porque es un ejercicio para reflexionar, para pensar, para indagar, para darnos cuenta, como Sócrates muy bien se supone que lo dijo, que no sabemos nada. Entonces es un libro formidable. Yo me puse la meta en este año de leer 37 libros. Este es el número 36, entonces ya estoy muy cerquita de alcanzar mi meta y todavía quedan algunos meses por delante, entonces seguramente la meta será superada. Sin embargo, es un libro que me fui leyendo de a poquito. ¿Por qué? Porque la idea era irlo leyendo y reflexionando sobre las preguntas que allí aparecían. A mí me gusta muchísimo rayar los libros. Yo sé que para muchos de ustedes quizá la enseñanza tradicional es que los libros hay que cuidarlos, hay que tenerlos como si fueran obras de arte. Hay gente que los quiere tanto y los cuida tanto que ni siquiera los lee, simplemente los tiene ahí de decoración. Y yo aprendí que en realidad los libros son herramientas y que pues una herramienta pues a veces se ensucia, a veces se dobla, a veces conviene rayarla, a veces conviene anotar tus propias ideas al margen. Entonces lo que yo hice fue ir seleccionando algunas frases geniales y también fui seleccionando preguntas que me parecían formidables dentro del mismo texto. Por ejemplo, aquí seleccioné una, no sé si se alcanza a ver. La pregunta dice, ¿qué significa ser tan mayor? Es una pregunta que se hizo en un asilo y entonces pues se preguntaba, ¿no? ¿Qué significa ser tan mayor? ¿Quién determina quién es ya una persona mayor y quién no? Y entonces lo que hice fue ir seleccionando e ir enumerando las preguntas que me parecían geniales. Yo enumeré únicamente 106 preguntas, es decir, dentro del texto hay mínimo 106 preguntas que te harían reflexionar. 106 preguntas que probablemente después de leerlas te vas a quedar pensando sobre cómo responderlas, cómo las responderías tú si te lo preguntaran. Y es interesante porque en realidad no son 106 preguntas, son aproximadamente 300 o 500, porque en realidad yo fui marcando un bloque de preguntas, es decir, en un mismo párrafo había 4 o 5 y yo marqué todo eso y le puse un número. Entonces, en realidad, si yo marqué 106 preguntas, este libro contiene probablemente más de 300 preguntas geniales que te podrías hacer y que si te das el tiempo para reflexionar sobre cada una de ellas y si te das el tiempo para responderte, vas a entrar en un universo muy interesante en donde probablemente llegarás a esta conclusión de que no sabemos nada. Entonces, saber que no sabemos nada, pues nos ayuda mucho a ser flexibles en nuestras opiniones. Saber que desconocemos muchísimo nos permite tratar de entender la perspectiva del otro, sobre todo estando en redes sociales. Es muy común que nos peleemos unos con otros y que de alguna manera tratemos de defender nuestro punto como si fuera la verdad absoluta, cuando en realidad, sobre todo después de leer un libro como este, te darás cuenta de que la verdad no es absoluta, es relativa y que aquello a lo que nosotros llamamos verdad solo es un pequeño fragmento de la misma. Entonces, es una chulada de libro, en serio. Si ustedes son afectos a la filosofía, si ustedes son afectos a reflexionar, si a ustedes les gusta la psicología en general, la sociología, si a ustedes les gusta preguntarse de manera constante por qué estoy aquí, cuál es mi misión en la vida, qué es el amor, qué es la amistad, qué es la libertad, qué es la justicia, etcétera, yo creo que este libro les va a fascinar. Sobre todo les va a fascinar porque en la parte final aparece una serie de, bueno, en la parte final aparece una serie de un glosario filosófico en donde vienen varios filósofos que son maravillosos, que son geniales. Disculpen el ruido, mis perritos, bueno, estoy en casa por la contingencia y mis perritos están saludando. Eh, y la penúltima parte, viene
Consejos para iniciar y facilitar un Sócrates Café. Espero que se alcance más o menos a ver. Consejos para iniciar y facilitar un Sócrates Café. Y entonces es maravilloso porque da fácilmente, bueno, yo anoté 21, no, miento, 24 tips, 24 ideas, 24 sugerencias específicas para que tú y yo podamos abrir un Sócrates Café. Para que tú y yo podamos, sin ser filósofos, entablar un diálogo con otras personas. Porque en realidad estos ejercicios filosóficos no buscan que te conviertas en gurú, que te conviertas en líder, que tú le compartas tu sabiduría a los demás. Algo que me gusta muchísimo en este libro, Christopher lo menciona, es que si haces estos grupos para luego ofrecer tu trabajo porque eres coach y cosas por el estilo, él te sugiere que no hagas este tipo de ejercicio, que hagas tus propios grupos, como ya lo hacen la mayoría de los coaches, eh, pero que no utilices el nombre de Sócrates Café. ¿Por qué? Porque Sócrates no cobraba, porque Sócrates dialogaba con la gente y le ayudaba a entender muchas cosas sin cobrarles ni un solo peso. Entonces, es maravilloso porque él te dice, puedes ocupar el nombre de Sócrates Café, puedes abrir un grupo, ponerle ese nombre, avisarnos que lo estás ocupando y no hay ningún problema, no te vamos a cobrar regalías, aunque el nombre está registrado. Solamente te pedimos que no lo utilices con fines de lucro, que no ganes dinero con esto, que no le cobres a la gente por abrir estos grupos, que no hagas negocio con el compartir. Y entonces es maravilloso porque creo que coincide mucho con lo que me gusta hacer, con lo que le gusta hacer a Sujin, que es compartir algunas ideas, obviamente sin cobrar ni un solo peso. Es válido que la gente cobre por transmitir lo que sabe, porque probablemente cobran en algún proyecto y hacen otros totalmente altruistas o gratuitos. Sin embargo, también conocemos a gente que cobra hasta por saludarte casi casi. Entonces, es padrísimo porque la perspectiva del autor, la perspectiva de este proyecto es altruista. Y entonces creo que eso puede hacer clic muy bonito con algunos de ustedes que me están viendo. Entonces, dicho eso, paso a la parte de qué no me gustó del libro. La verdad es que es muy breve. Me hubiese gustado que durara más, me hubiese gustado que compartiera más, me hubiese encantado que transcribiera o recordara un poco cómo eran los diálogos en algunos eventos, porque lleva más de 10 años haciendo estos eventos en distintos lugares y va viajando de estado en estado, sobre todo en Estados Unidos, y va abriendo nuevos grupos y va dejando a gente a cargo y la gente que queda a cargo se va rolando porque la idea es no hacer un culto, no hacer una secta, sino hacer un grupo para compartir. Entonces, está padrísimo y la verdad es que yo me emocioné mucho al leerlo. Yo le puse un 9.5. Me generó la intención de crear mi propio Sócrates Café. Y bueno, yo creo que voy a crear un Sócrates Café que seguramente inicialmente va a ser online y vamos a dialogar un poco sobre esto y no vamos a llegar a conclusiones, vamos a llegar a más preguntas y esas van a generar más preguntas y a lo mejor algo de eso le da sentido a nuestra existencia. Entonces, eso fue lo que no me gustó, que fue muy breve, me hubiese encantado que durara más. ¿Qué fue lo que sí me gustó? Pues que te pone todo, te comparte todo, te dice esta es mi experiencia, así fue como yo llegué aquí, esto es lo que yo te sugiero para que tú lo abras, puedes ocupar el mismo nombre, puedes utilizar la publicidad que nosotros ya manejamos en redes para que tú las compartas en las tuyas, simplemente no hagas negocio con esto. Si eres coach, aléjate porque la filosofía y el coaching no van de la mano, es la perspectiva del autor, yo la comparto. Eh, y bueno, creo que está padrísimo esta perspectiva de empezar a hacer cosas en pro de los demás gratuitamente. Es difícil porque obviamente uno a veces piensa en que tiene que pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, el internet, eh, la comida. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones hay gente que ya cubrió esas necesidades fisiológicas y de seguridad y que ya podría, si quisiera, hacer muchas cosas gratuitas por otros y no lo hace. Entonces, creo que es interesante darnos cuenta que hay gente que sí lo está intentando. Y bueno,
Eso es lo que no me gustó, que fuera breve, que sí me gustó, que es maravilloso, que te da todo en bandeja de plata para que lo puedas implementar. Y yo creo que aunque inicialmente la sugerencia es hacerlo presencial, pues podríamos empezar con algo online. Entonces, próximamente voy a armar el proyecto y les estaré enviando, bueno, estaré haciendo un videíto para invitarles al Sócrates Café. Seguramente va a haber una, dos o tres personas, no importa. Eso es algo que también me encantó de este libro, que él dice, no te preocupes si nadie llega al grupo, no te preocupes incluso si solo llega una persona o si no hay nadie. Dialogar contigo mismo, preguntarte a ti mismo algunas cosas, pues siempre es útil, y darte un tiempo para responderte también. Entonces, creo que eso estará muy interesante. Vamos a hacer la convocatoria. A lo mejor llega una persona, a lo mejor llegan 10, a lo mejor no llega nadie. Bueno, así es esto. Entonces, ya les estaré invitando al Sócrates Café. Y finalmente, antes de recomendaciones finales, sugerencias finales y compartirles algunas otras ideas, me encantaría leer lo que amablemente algunas personas han estado poniendo. Y saludar a los que amablemente y estoicamente están por aquí. Hermilio Campo, gracias por estar viendo este video. Sandy Ceja, gracias por estar aquí. Dice Sandy, muy interesante, Charlie, tanto el tema de la dinámica de lectura se, como la dinámica de lectura que seguiste. Lo agregaría a mi lista. Gracias por tan genial recomendación. No, al contrario, gracias a ti, Sandy, por estar aquí, como siempre, estoicamente. Y dice Sandy, si abres tu grupo, yo quiero asistir, por favor. Claro que sí, por supuesto que sí, Sandy. Voy a hacer el grupo, voy a hacer la convocatoria. A lo mejor solo vamos a estar tú y yo, ni modo. Eh, Dialogaremos muy gustosamente. Y lo padre es que esto no es unidireccional, es decir, ahorita ustedes me están amablemente viendo, ya sea en vivo o repetido, y en estos grupos en realidad es un diálogo, porque al final esa era la idea de Sócrates, o por lo menos esa era la idea que Platón mencionó que Sócrates tenía, al ser los diálogos de Platón. Entonces, creo que es bueno, Platón escribió los diálogos, que se supone eran los diálogos que Sócrates tenía con diversas personas. Y aunque hay algunas personas que dudan sobre si realmente Sócrates existió o no, en lo particular quiero pensar que sí, y saber que hay personas eh, capaces de defender la libertad de expresión con su vida, porque en el caso de Sócrates, eh, pues así fue. Lo acusaron de estar pervirtiendo a la juventud por invitarles a que se cuestionaran muchas ideas, y finalmente pues tomó la cicuta, que era un veneno, porque no prefirió eso a ser exiliado. Entonces, pensar que hay gente así me hace sentir que la filosofía en general es algo que verdaderamente ayuda y que se vale defender con ahínco nuestra perspectiva. En el caso de Sócrates lo que defendía era el poder indagar con otras personas sobre distintos temas y que no le prohibieran eso. Entonces a él durante mucho tiempo mucha gente poderosa le atacó porque a muchos los hacía comprender que no eran tan geniales como pensaban, y muchos hacían negocio ya en esa época. Yo creo que los coaches desde allá vienen. Ya en esa época muchos hacían negocios con el saber, y entonces él no lo hacía, él no cobraba, y por eso también muchos digamos que no lo apreciaban. Y dice Sandy, será un honor y siempre una extraordinaria experiencia de aprendizaje dialogar contigo. El honor será todo mío y yo voy a aprender muchísimo de ti, Sandy, como siempre. Entonces me dará muchísimo gusto invitarles posteriormente a que me acompañen en estos Sócrates Café. Inicialmente seguramente serán virtuales y ya a lo mejor posteriormente podremos realizar sesiones presenciales allá en la colonia Roma Norte, que es donde tenemos nuestro consultorio. Entonces, dicho esto, las recomendaciones son muy sencillas. La recomendación número uno es, si les gusta la filosofía, este es un libro muy bonito, muy económico, muy accesible, muy lindo, que conviene ir leyendo con tranquilidad. Yo les recomiendo que se animen a adquirir este libro. La segunda recomendación es que, pues, si pueden, también busquen libros en el Fondo de Cultura Económica o en Gandhi o en Amazon, donde ustedes gusten. A mí me gusta Fondo de Cultura Económica porque considero que pues también es parte de la librería de la nación.
Sin embargo, honestamente, en ocasiones hay libros un poquito más accesibles en Amazon o en Gandhi. Aunque bueno, hay algunos también muy buenos que solamente el péndulo maneja. Entonces, busquen libros que les gusten, sigan leyendo, síganse quedando en casa, traten de cuidarse mucho, porque estamos en una etapa en donde comenzará el frío, nos podremos enfermar de muchas cosas, entre ellas el COVID. Entonces creo que es mejor quedarnos en casa, y si podemos quedarnos en casa leyendo, pues bueno, doblemente genial. Entonces les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Les agradezco mucho que si algo de lo que están escuchando, observando, les parece relevante, lo puedan compartir en sus propias redes para que más personas puedan saber que estamos platicando sobre esto. Eh, y pues si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que conversáramos, con mucho gusto me lo pueden hacer saber, ya sea escribiéndome un mensajito directamente por acá o de forma privada, y con mucho gusto lo podemos platicar. Tengo pendiente hacer un listado el top 10 de novelas geniales que conviene leer antes de morir. Eh, y también hace poco, bueno, el día de hoy, Mariana me sugirió que hiciera un videito sobre cómo utilizar un bullet journal, que es un poco una libreta, agenda, cuaderno de escritura personal. Entonces también ese es otro videito que tenemos pendiente, y bueno, confío en darme tiempo para poder irlo compartiendo. Por otro lado, también les invito a que presten atención a las fechas especiales que se vienen, sobre todo en noviembre, con esto del Buen Fin, me parece que sí es en noviembre, porque va a haber descuentos especiales en el Fondo de Cultura Económica y también en Amazon. Yo acabo de recibir varios libros que compré en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Había comprado 88 libritos, ya no alcancé a adquirirlos todos, porque primero se apartan, luego ellos dicen cuáles todavía hay disponibles, sobre esos ya te cobran y te entregan pues los que alcanzaste. Entonces no alcancé mis 88 libros, pero sí alcancé 66. Entonces les iré compartiendo a partir de la siguiente ocasión que nos veamos algunos de los libros que he ido adquiriendo, porque probablemente algunos también les llamen la atención. Entonces les mando un abrazo enorme, gracias por verme, gracias por compartir, y por favor quédense en casa leyendo y cuídense mucho. Recuerden que conviene seguir teniendo mucha curiosidad. Nos vemos en el siguiente video, que si todo va bien será el próximo sábado a las 2 de la tarde, si la memoria no me falla. Que estén muy bien. Un abrazo fuerte.